Ninguna droga es aceptable antes de los 21 años, que es la edad en la cual el cerebro madura. En el último tiempo, lo que ha sucedido y que ha sido bastante complejo y ha generado una peligrosa confusión es que se ha relativizado la marihuana en el consumo tanto de adolescentes como de adultos. Principalmente el tema es en adolescentes, porque no se ha dado cuenta y no se ha explicado bien los peligros que puede tener que un joven a los 14, 15, 16 años empiece ya a consumir marihuana, y se ha hablado mucho respecto a los beneficios que tiene la marihuana o el THC puntualmente para ayudar a aliviar los dolores de ciertas enfermedades. Para resolver sus dudas y abrir un poco este debate aclarando y desmitificando algunas cosas que se han dado por sentadas en el último tiempo en nuestro país, estamos con la doctora Paula Donoso, especialista en consumo de drogas de la Sociedad Chilena de Pediatría. ¿Cómo está, doctora? Gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días. Doctora, ¿cuáles son los principales errores que creen hoy día nuestros jóvenes al fumar marihuana? A ver, errores. A ver, está difícil la mitos. Mitos. Yo creo que eso es una mejor forma de verlo. ¿Cuál es el problema? A ver, lo que hemos visto, ¿cierto?, a nivel de la sociedad, o lo que se ha ocurrido, ¿cierto?, a nivel de los distintos países donde se ha legalizado la sustancia, ¿cierto?, la marihuana, como uso tanto principalmente en salud y después recreacional, ¿cierto? Se ha avanzado lo recreacional en algunos lugares, lo que ha pasado en Uruguay. Lo que se ha dado como mensaje, ¿cierto?, a los adolescentes y a la población en general es que esto es una sustancia de lo más inocua, tiene muchos beneficios. Se ha presentado mucho la cara positiva. Tiene un tremendo beneficio, y no es así. Tiene tremendos daños. Y que lo que ha pasado es que en la discusión a nivel mediático, ¿cierto?, se ha centrado en estas otras líneas, ¿no? De esto es súper positivo, ayuda a sanar un montón de enfermedades, claro, es natural. Los chiquillos me dicen, pero doctora, si la marihuana no hace daño, si mire la no sé, actriz, el político, no sé quién, está diciendo que hace peor el cigarro, dicen. Tal cual, ya. Es muy difícil comparar una droga con otra, ¿ya? Sí. Tabaco, alcohol son tremendamente dañinas, o sea, son causa de muerte, y tenemos un tremendo problema hoy día en nuestro país a propósito de esas dos sustancias. Pero está sumando marihuana y va en escalada. Pero doctora, a partir de lo que ha pasado en los últimos años, de la detención incluso de Manuel Lago, el hermano de Sergio Lago, de las distintas campañas que se han hecho y de la lucha y de los factores comunicacionales y actores comunicacionales que buscan de alguna manera que la marihuana sea no solo medicinal, sino también recreativa, ¿ha cambiado la percepción de esta droga de la gente? ¿Se ve como algo más beneficioso que antes? ¿Hay una confusión respecto al tema? Por supuesto que está súper confundida la población. Los adolescentes, los padres están confundidos, han visto como esto una sustancia inocua, que no pasa nada. Pues sin marihuana nomás, doctora, el problema es cocaína, pasta base, eso sí. Pero ¿cuál es el daño que provoca? ¿Cuál es el daño que provoca, sobre todo si es que la consumen menores de edad, a los 16, 17, 15? El daño está súper evidenciado. Uno es la adicción, ¿ya? En adultos en general, 9% de la población que consuma marihuana tiene una dependencia a marihuana. En adolescentes, 16%. Si su uso frecuente, 50%. 50%. ¿Ya? Hoy día, las personas que están entrando a tratamiento para rehabilitación en drogas, la sustancia principal por la cual entran es marihuana. Eso es lo que está pasando hoy día en nuestro país. ¿Y el daño a nivel cerebral? El daño cerebral, varios, ¿ya? Y lamentablemente está aquí dañándose el capital humano de nuestro futuro país. Doctora, disculpa, yo como madre de adolescente tengo, bueno, uno bien grande de 22 años, tengo uno de 14 recién cumplido, y la verdad es que según mi percepción, gracias a Dios, creo que lo tengo bastante controlado, pero le gusta el trap, anda en skate, está constantemente en contacto con gente mayor que le puede incitar a consumir este tipo. Yo la verdad es que, bueno, en mi época mi mamá era hablaba bien tabú de la marihuana, o sea, no, es droga, como que nunca nos transparentó muy bien de qué se trataba realmente un pito de marihuana. Yo trato, no sé si me equivoco o sí, de hablarle súper transparentemente, porque para mí la marihuana, a ver, es beneficiosa siempre y cuando se ocupe dentro de algún estado de salud, no sé, como catarata, como otras cosas. Medicinal.
Exactamente, medicinal. Y sí me gustaría también enseñarle que sí es una droga, no sé si es una droga la palabra, es una sustancia que podría ser muy dañina para su salud, pero sin embargo sus pares le dicen lo contrario. ¿Cómo puedo enfrentar yo a ese niño adolescente que está en constante vulnerabilidad para poder probar ese tipo de sustancias? Hay tres preguntas que quedaron en el aire y yo quiero aclarar las tres. Uno, partir por los efectos adversos en la salud, en particular en los adolescentes. Les decía que daña el cerebro. Los adolescentes en particular están viviendo una etapa de desarrollo neuronal. Hay un proceso importante, un proceso de selección de neuronas, hay una maduración progresiva del lóbulo frontal, ¿cierto? Que es lo último que ocurre. Entonces, es un cerebro totalmente vulnerable a cualquier sustancia, alcohol, marihuana, tabaco. Cualquiera de ellas es mucho más probable que se vean involucradas, si la consumen, a tener muchas mayores consecuencias o riesgos, dentro de ello de la adicción. En particular la marihuana, que es lo que produce desmotivación, produce alteración de lo que es el aprendizaje y memoria. Bajo rendimiento también. Bajo rendimiento. ¿Son secuelas para que duran por toda la vida? Depende de la frecuencia en la que se consuma, la edad en la que se haya iniciado el consumo. Y del tipo de THC también. Y la concentración de marihuana. Hoy en día es nada que ver la marihuana que están consumiendo los chicos en relación a lo que era gusto en su inicio. Exactamente. Sí. Ya las concentraciones de THC son elevadísimas. De hecho, han aparecido ahora productos 99% concentración THC. O sea, tremendamente dañina. Mientras más concentración, por supuesto, mucho mayores los efectos. Para terminar, hay estudios que han demostrado que disminuye la coeficiente intelectual. Si se ha consumido en la adolescencia, entre 8 y 10 puntos ha disminuido el coeficiente intelectual. De eso estamos hablando. Hay alteraciones que se producen en el cerebro y cuán permanentes son, como te digo, depende, ¿cierto?, del inicio, la edad de inicio. Si se consumió en la adolescencia versus en la adultez, se ha visto que al disminuir, ¿cierto?, o haber abstinencia, la permanencia de las alteraciones es mucho mayor en los adolescentes que en los adultos. Así como con peras y manzanas, un joven que es menor de edad, que consume marihuana, de manera, por lo general lo hacen los fines de semana, Tú hablas de disminución del coeficiente intelectual. ¿Qué significa eso? Para que, no sé, las mamás que están en su casa, que tienen hijos adolescentes, un poco entiendan qué le puede pasar a su hijo si es que consume de manera habitual marihuana. En aquellas personas, ¿cierto?, con uso regular, frecuente, que partieron en la adolescencia, hay uno de los estudios que es muy importante y citado frecuentemente, mostró que la técnica que tenemos para medir coeficiente intelectual, que es el CI, ¿cierto?, un test específico, que se midió en la adolescencia y después, ¿cierto?, en distintas etapas de la adultez, vieron que en estos individuos que habían consumido y tenían usos frecuentes, ¿cierto?, intensos, irregular de marihuana, en la adultez habían bajado su nivel de coeficiente. ¿Y es la inteligencia? Hay daños. ¿Es irreversible? Como te digo, todavía no está claro, ¿ya? Pero obviamente si esta exposición es en la adolescencia, es mucho mayor la persistencia de los daños. Lo que pasa es que, a ver, para explicar, THC afecta a un sistema que regula otro sistema, que es el sistema endocannabinoide que tenemos en nuestro cerebro y que está relacionado específicamente con la conectividad neuronal, con hacerse, ¿cierto?, los circuitos entre una neurona y otra. Perfecto. No, perdón, cuando usted dice baja el coeficiente intelectual, claro, hay un deterioro en el rendimiento intelectual, hay un problema en el colegio, pero también a futuro eso se mantiene. A futuro lo que se ha visto ya es que las personas que consumen y tuvieron consumos más intensos, ¿cierto?, en la adolescencia, terminan menos el colegio, tienen menos logros académicos, tienen mayor dependencia a seguros de cesantía. Truncan su desarrollo. Exactamente, les va bastante mal a los chicos. Doctora, me gustaría que nos explicara qué es lo que estamos viendo justo a mi espalda. Mire, este es un cerebro que es parte de lo que incorporaba este reportaje y que involucra a un joven que ha consumido marihuana durante 2 años de su vida. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta zona azulada? ¿Qué es lo que sucede en nuestro cerebro cuando una persona, un cabro, un adolescente, fuma 2 años marihuana? Sí.
Este es un estudio hecho por Annelies Dork, el doctor Mena. Ellos me facilitaron las imágenes, así que le agradezco mucho el apoyo. Este es un estudio que hicieron, compararon entre no consumidores y consumidores, y lo que veían ahí en esas imágenes es que las zonas azulitas y más verdes, ¿cierto?, son zonas de menos perfusión, o sea que menos irrigación, menos funcionamiento. O sea, que les llega menos está la sangre imagen también todas esas zonas que son zonas relacionadas con el nivel de control, con la memoria, lo que es hipocampo, la parte frontal, ¿cierto? Esas son las que se ven afectadas, y eso está muy relacionado porque este estudio además lo que vieron era cómo rendían pruebas de atención, memoria, trabajo, ¿cierto? Y también estos chiquillos, los que consumían versus los que no consumían, andaban bastante mal. Cuando tú me dices la parte frontal, entiendo que la parte frontal es la que te ayuda a controlar impulsos. Entonces, cuando tenemos cabros que no son capaces de controlar los impulsos o de decir que no a algo, también tiene directa relación entonces con el consumo de marihuana. Claro, de todas maneras. De hecho, el circuito de recompensa, hay muchos sistemas endocannabinoides y THC altera, ¿cierto?, este circuito, produciendo desmotivación y, bueno, por supuesto, todo lo que es el tema de la adicción. Y en una Doctora, etapa ¿es igual de dañino consumirla diariamente los jóvenes o consumirla solo los fines de semana? Aunque sea esporádicamente, produce daño. Claro. Estos chiquillos consumían en promedio 4 veces al mes, o sea, un pito a la semana. Sí, por 2 años. Ya, por un total de 2 años. Hay otra gráfica, perdón. Sí, tenemos otra gráfica que queremos compartir con ustedes. Claro, ese es un cerebro normal, donde los más rojitos, donde está más perfundido. Es normal que aparezcan algunas áreas hipoperfundidas, que son esas líneas azulitas, esas áreas azulitas que se ven, ya, pero lo normal es lo que están viendo ahí. Mucho mayor perfusión en áreas que están relacionadas, como les digo, con... Esto es un cerebro normal, entonces. Cerebro normal. Un cerebro sin consumo de marihuana. Y esas partes azules lo que indican es que tiene menos irrigación. Pero eso es normal. Claro, en la pantalla estamos viendo la otra, ¿cierto? Claro. La normal, y con un consumo de 4 veces al mes de marihuana durante 2 años. Y es bastante llamativo. ¿Esto es algo como definitivo o se puede revertir en el minuto que nuestros adolescentes, nuestros jóvenes dejen? Un periodo largo de abstinencia pudiera haber una reversibilidad. ¿Cuánto? Eso es lo que no está tan claro. Doctora, lo que sí está claro es que si tú lo comparas con adultos, los adultos que partieron los consumos en adultez tienen alteración en el cerebro, pero esas se revierten mucho más rápidamente. Durante mucho tiempo hubo especialistas, los tuvimos aquí en el programa, por ejemplo, el psiquiatra Rodrigo Paz, que decía, no puede ser que un joven adolescente fume marihuana, esto no puede continuar así, porque no se ha desarrollado el cerebro. Y mucha gente lo miraba como, qué exagerado, que le pone color, no es así. De eso se hace cargo también la Quintrala, que nos escribe por Twitter y que nos dice lo siguiente, palabras que quiero analizar con usted, doctora. Hicieron parecer la marihuana como algo natural y ese fue un pésimo mensaje para los niños, nos dice la Quintrala. ¿Fue un error naturalizar el consumo de marihuana, no solo de la manera recreacional, sino también medicinal, hablar de las cantidades, propiedades que tiene la cannabis sativa y no explicar que esto provoca muchos daños para nuestros jóvenes? Yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, agradezco ahí el espacio, porque otra de las cosas que quiero dejar súper claro a ustedes y a los que nos están escuchando hoy en sus casas, ¿cierto?, es que la marihuana no es medicinal. La planta tiene un montón de componentes, más de 400, 100 cannabinoides descubiertos, y de los que conocemos es THC, el tetrahidrocannabinol y el CBD, que es cannabidiol. Esas dos sustancias son las que se han estudiado y que se conocen algunos efectos en salud, en manejo, ¿cierto?, de algunas enfermedades, como manejo del dolor crónico, espasticidad en la esclerosis múltiple, y cannabidiol, no el aceite de marihuana, el cannabidiol, para el manejo de epilepsia refractaria, donde se ha visto bastantes avances, y de hecho hay estudios que han demostrado que su uso es bastante positivo en algunas epilepsias refractarias, como el síndrome de Dravet o Lennox-Gastaut. Pero eso es lo que tiene de aspecto medicinal, ¿cierto?, la marihuana, pero no la planta. La planta no es para tratar cualquier patología. Lo mismo, doctora, que hablábamos... A mí me llama la atención que de pronto uno va a un parque afuera del metro
Y uno siente el olor a marihuana y al principio uno mismo lo relativiliza, es como decir, están quemando, están fumando de la buena. Y yo voy en las tardes con mi hija y veo que hay escolares con uniforme de colegio que salen de clases y se ponen a fumar marihuana. En mi tiempo, a ver, no sé, el pito yo era conocido en la enseñanza media, segundo, tercero medio. Sí. Ahora yo veo a cabros de séptimo básico, de octavo básico, que no están con un cigarro, sino que están con un papelillo de marihuana. Claro. Entonces, esta campaña a favor de la marihuana y de su uso medicinal, claro, no se ha hecho esta campaña para los menores de edad para decirle que es dañina para su cerebro, para su crecimiento. Y uno escucha, por ejemplo, a los adultos mayores que también lo tiran como talla. Hijito, me duele la rodilla, hijito, tengo dolores. ¿Y cuántas veces uno ha escuchado? ¿Por qué no me consigue marihuana diciendo que es tan buena? Entonces viene de nuestros propios abuelos incluso el hecho de que la marihuana es positiva y eso llega a los jóvenes que están en crecimiento y también les llega ese mensaje de que es sumamente positiva y aliviadora de ciertos dolores. ¿Cómo se ataca eso? No sé qué piensan ustedes, porque uno... Es un tremendo problema, uno pero... ve lleno de parques, que entra lleno muy fuerte. de escolares fumando marihuana. Como que está muy normalizado. Claro, yo soy una convencida que si nosotros como adultos nos convencemos de que cualquier droga, marihuana, alcohol, tabaco, lo que sea, debe estar lejos, lo queremos lejos de nuestros hijos. ¿Ya? Eso no queremos que nuestros hijos consuman. Debemos darle el mensaje que en realidad esto no porque te hace daño, pues esto no porque te quiero cuidar, porque quiero cuidar tu cerebro, quiero cuidar tu salud. ¿Ya? Espérate, ojalá hasta los 18 años. Y hay programas que nos han mostrado tremenda, mejor evidencia, ¿cierto? Ya un programa exitoso en Islandia, la Sociedad Chilena de Pediatría, junto con Sonepsin y Somnia, trajeron a los expertos que instalaron este programa, ¿cierto?, de prevención, junto con presidente de Islandia, que acompañó durante 5 periodos consecutivos este modelo, y 3 pilares fundamentales tenía este programa, que tenían cifras parecidas, quizás un poco más altas de lo que teníamos nosotros en el año 98, y hoy en día tienen cifras maravillosas, 4% de consumo entre alcohol, tabaco y marihuana. Y los pilares fundamentales de este programa eran: padres, 1 hora con sus hijos, al menos 1 hora con sus hijos adolescentes. Todos los días. Al menos 1 hora, más mejor. Claro. ¿Ya? ¿Cómo? Compartiendo, no se trata de conversar de filosofía, ¿no? Compartir, estar en la cotidianidad. En la cotidianidad, exactamente. ¿Ya? Lo segundo, espera hasta los 18 años, no antes. ¿Ya? Sí, no antes de los 18 años. Particularmente alcohol, ojalá que no consumen ninguna sustancia. Pero estos programas han sido súper débiles. O sea, perdóname que te lo diga, pero yo siento que no han tenido ningún efecto en la sociedad. Estoy hablando del programa que nos muestra el Estado de Islandia y que lo han replicado. Pero acá, claro. Sí, dale, termina y después te digo. Perfecto, déjame terminar para contar los 3 elementos, ¿cierto? Y por qué lo traigo a colación, ¿ya? Y por qué las sociedades científicas creyeron y apostaron que realmente esto es posible acá en Chile también, ¿ya? Y el tercer pilar fundamental es que los chicos estén involucrados en actividades organizadas, ¿ya? Deportivas, artísticas, lo que sea, ¿ya? Pero la gran estrategia, lo fundamental aquí es que los adultos que están a cargo de esas actividades son adultos, ¿cierto?, que están en la misma mirada, ¿cierto?, esto del estilo saludable, no las drogas, bien por el éxito, ¿cierto?, porque podemos pasarlo bien sin estar consumiendo. Doctora, usted hablaba, ojalá que no probaran ni el alcohol, ni el cigarrillo, ni por supuesto la marihuana hasta los 18 años. Pero en la nota veíamos al doctor Hopper, que era muy tajante y muy vehemente a la hora de asegurar que ninguna droga está permitida antes de que el cerebro haya madurado, y que eso es a los 21 años. Que antes de eso, o sea, la cantidad de daños que puede provocar fumar, tomarse una piscolita con los amigos o fumarse un pito de marihuana es
muy grave. Sí. Mira, los estudios muestran que incluso a los 30 y tantos todavía hay un proceso de maduración del cerebro, ¿ya? ¿A los cuántos? Hasta los 30 y tantos. O sea, algunos estudios muestran eso, ¿ya? Así que, para que vean. Claro, por supuesto que es mucho más protector mientras más tardío, 21 años, o sea, entre los 21 y 24 todavía hay procesos madurativos que están ocurriendo. Si lo pasa es que, porque yo digo 18 años, hoy día se supone que tenemos una ley en Chile que no permite la venta, ¿cierto?, de alcohol a los menores de 18 años. Eso no se cumple, ¿no? Claro. Pero por allá va la cosa. Y respecto a lo que tú te estabas diciendo. Déjame planteártelo porque ya lo que estamos conversando, un poco lo que decía Germán, yo siento que es verdad. Como que hoy día existe como el lado positivo, el lado amigable de la marihuana, pero yo entro a criticar a todos los gobiernos de turno que siento que no se han puesto los pantalones, porque si realmente el daño es tanto en menores de edad, yo siento que han sido muy blandos respecto a las políticas públicas respecto a este tema. Entonces, si realmente no nos vamos a preocupar de nuestros niños, que evidentemente el Estado no se está haciendo cargo, pero yo siento que no han hecho nada, porque... que todavía es un tema tabú para muchos colegios, sobre todo. Exacto. Está bien, la educación parte en casa. Yo cuando era niño, mis papás me decían, no fumes droga, no consumas droga. Se lo delegan a los padres. A mí me hubieran pillado actualmente fumando. comienza con el alcohol. Con el alcohol uno, en mi caso, yo me acuerdo que partí tomando, no sé, primero, segundo medio, más o menos. Y ahora en octavo. En fin, ahora cada vez comienzan más chicos, pero eso porque mi familia me dejó claro que la droga no las tenía que consumir. Pero en los colegios, con respecto a las campañas, el Senda ha hecho campañas, y en este reportaje, que de donde nace la discusión de este tema, se dice que los colegios catalogados de elite no aceptan esa campaña del Senda y no aceptan que los documentos, no aceptan las cartillas, no obligatorios. como el currículum con cómo se tiene que educar eso. Entonces, y de para hecho muchos colegios, hablar de droga es tabú. Pero si de hecho quedó manifiesto después, lamentablemente, que un chico se haya suicidado porque en los colegios no existía un protocolo, no existía como saber actuar ante la presencia de un joven con marihuana en el colegio. Entonces, yo creo de que ya se topó fondo al respecto. O sea, que un chico se haya tenido que suicidar por la forma en que se trató esto en su colegio, me parece tremendamente grave y me parece que estamos al debe, como Estado, con nuestros niños, con nuestros adolescentes. De todas maneras, tenemos un problema grave en tema de consumo, un tremendo problema en tema de salud mental, altas tasas de depresión, de intento de suicidio, y eso, claro, es una política que está, sí, en ese sentido estoy de acuerdo, pero que está al debe. Ya falta ahí una voz, ¿cierto?, desde las autoridades de que esto es dañino, de que esto está produciendo daño, que tenemos que hacer un cambio, dar un mensaje más claro a la población. Pero existen programas que, como te digo, sí han tomado esto, por ejemplo, esta cosa de Islandia, venía el presidente, se hizo parte, se sumó la ciencia, más las políticas públicas, ¿cierto? Y instauraron este programa que se ha replicado en varios lugares de Europa, de África, y ojalá estamos con éxito. Con éxito. Y estamos trabajando porque ojalá se pueda instaurar acá. Y la gran gracia de ese programa es que se trabaja en el terreno. No es como no es a nivel nacional, es como aquí y ahora la comuna. Exactamente. Cada comuna tiene su propia realidad, sus temas de problemática, sus factores de riesgo y protectores. Se hace un buen análisis y un trabajo bien localizado y ojalá que eso dé frutos. En eso estamos trabajando también. Lo que yo siento que ha sucedido el último tiempo es que, claro, se ha hablado de la marihuana medicinal, se ha hablado del consumo de marihuana en adultos que están en su legítimo derecho de usarlo medicinal o recreacionalmente en las 4 paredes de su casa, si es que no les llega por andar portando más de la cantidad adecuada y próxima en el tiempo, como nos dice siempre nuestro querido Aldo Duque. Eso es un tema. Pero yo siento que en los últimos años, a partir de los distintos casos mediáticos, de las distintas operaciones, Operación Jingo, los distintos decomisos, en fin, con personajes famosos involucrados, se relajó un poco el tema de la marihuana, se naturalizó la marihuana y no se puso el foco y la alerta en lo peligroso que puede ser para nuestros jóvenes. Es más, yo conozco casos de gente que fuma con sus hijos hoy día. No, es terrible. Tiene 18 años y fuma con su hijo porque... Sí. Pero es una realidad, es terrible, pero es una realidad. Y nosotros
doctora, intentamos buscar en nuestra nota algún psicólogo, algún neurólogo, porque queríamos tener las dos versiones. Las versiones de la mayoría que decían que efectivamente es muy dañino para los adolescentes y jóvenes consumir marihuana antes de los 21 años. Y no encontramos a nadie. Nadie quiso darnos un testimonio respecto a que no era tan dañino, que no... La evidencia científica es tremendamente sólida al respecto. Es que claro, o sea, es un hecho. No se puede negar. Claro. El daño está y lamentablemente, tal cual como tú dices, al solamente hecho de discutir respecto de la posibilidad de la legalización, de pensar que podría ser posible el autocultivo en cada hogar que quisiera, ya la gente se instaló. Entonces, esta cuestión no es nada dañino, estamos pensando que se va a legalizar y la gente ya tiene sus plata. Pero ¿por qué no se aprendió el foco de alerta? ¿Por qué no se hizo algo antes? Eso es lo que estoy preguntando. Cuando empezó con esta especie de comunicacional, decir, ojo, estamos hablando de adultos con el lóbulo frontal cerrado, adultos que el cerebro ya les maduró, no de menores de 21 años. Yo creo que aquí hay poderes, ¿cierto? O movimientos pro cannabis que se tomaron mucho el espacio, tienen mucho poder desde lo comunicacional y hicieron alto lobby inicialmente. Es que yo creo que falta información, doctora, porque yo conozco algunos países que está legalizada, entre comillas, pero no es que se venda el pito, que cada uno pueda fumar, no. Es exclusivamente para medicina y es con certificado médico y no es fumarse el pito, sino que es el THC. O sea, hay una serie de regulación que no es como acá. Yo siento que acá la falta de información es tremenda. Se confundió la es como que la gente no entiende porque tampoco han dado la información correcta. Se confundió, pero suelo decirte que en los estados, en Estados Unidos, que está... Sí, en California. Tienen estados que no está aprobado el uso de marihuana, tanto medicinal como recreacional. Claro. Algunos que están aprobado el uso medicinal y en otros estados el recreacional también. Lo que se ha visto hoy en día es que en esos estados donde está aprobado el consumo tanto medicinal como recreacional, obviamente el recreacional es mucho mayor, los consumos en adolescentes han aumentado. Las intoxicaciones, servicio de urgencia por consumo de THC han aumentado. ¿Se puede intoxicar a alguien por fumar marihuana? Sí, y en niños particularmente, sobre todo en estos lugares donde existen productos comestibles, ¿cierto? Que son muy llamativos para los niños. Más que fumar. Los famosos queques mágicos que los venden en el centro de Santiago. El otro día fue al centro y por las tardes, queque mágico. ¿Me está iniciando? ¿No? Queque mágico. Sí, exactamente. Y es súper fuerte, claro, como el efecto se demora, uno se come uno, además que está hecho de aceite, entonces sigues comiendo mantequilla. y después el efecto se demora mucho más que si uno fuma, entonces como que los jóvenes no captan eso. No, y eso se lo da a tu hijo chico de 6, 7 años. No. Se intoxica, o sea, hoy día, por lo menos en Estados Unidos, probablemente quizás acá también pase, compromiso de conciencia en el servicio de urgencia en un niño, además de pensar de 1000 cosas, también hay que pensar en Doctora, yo quiero llevarle un tema social. Aquí en nuestro país yo encuentro que hay dos temas. Uno es lo que sucede en los colegios de élite, en donde la marihuana en general es vista como un tema recreacional, un tema normalizado, naturalizado, en donde es divertido, en donde hay una red de contención de apoyo, que si el cabro cae muy fuerte, probablemente salten alarmas en la familia, en el colegio, con los amigos, donde se pueda llegar a revertir o a detener esa situación de adicción. Pero en los sectores más vulnerables, la marihuana es muchas veces el pan de cada día, el único camino, la puerta de entrada al microtráfico, al narcotráfico, a adicciones mucho más duras. Entonces se enfoca la discusión como si fuera una cosa simpática, una cosa recreacional, cuando de verdad es un tema que es mucho más profundo. ¿Qué visión tiene usted respecto a eso? A ver, yo creo que en todos los colegios está difícil la cosa de abordar. No creo que en todo el colegio de élite le sea tan fácil abordar la problemática y en los colegios vulnerables también. Bueno, yo trabajo en un sector en Lo Barnechea, ¿cierto? Trabajo en un centro, una ONG, donde trabajamos muy a la par con colegios que son vulnerables, pues vemos población vulnerable a la comuna. Y los colegios están bastante preocupados. La dupla psicosocial detectan, ¿cierto?, los chiquillos y claro, ahí depende de la red que se arme, ¿cierto? De poder identificar, poder tener un lugar de derivación, que puedan recibir ayuda y no hacerse los locos con que esto en realidad no pasa, o decirle a los papás no, pero si es un pito de marihuana nomás no pasa nada. Yo creo que la cosa está bastante compleja y variable.